San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Si lo tiene, dígame un amén. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora te ruego que bendigas nuestras vidas en una manera especial. ¿Se anima a levantar sus manos y ore por mí? Diga conmigo: Señor Jesús, bendice a mi pastor, dale ciencia, revelación, profecía, háblame a través de su vida. Señor Jesús, necesito tu palabra. Bien altas las manos, diga: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bien. Saben, cuando hablamos sobre la vida de Jesús, vemos que Jesús nunca tomó decisiones apresuradas. Cada decisión tenía un propósito. Cada decisión que el Señor tomó tenía un propósito determinado. Cuando Jesús llegó en el tiempo que Dios había establecido, había muchas personas que no valoraban sus tiempos. Es más, había gente que hablaba sobre el tiempo. Recuerda esa palabra cuando le hablé sobre la importancia de entender los tiempos de Dios. Y Jesús llegó un momento donde Él tenía que escoger hombres a través de los cuales el Evangelio se iba a propagar. Pero para escoger hombres tenía que escoger personas dispuestas a ser formadas por Dios. Y mire usted qué extraordinario. La bendición del Señor está sobre aquellas personas que se disponen a ser trabajados por Dios, a ser moldeados por Dios. Y Dios va trabajando en el corazón de las personas a tal punto que empieza a reflejar esa persona la imagen de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos la imagen de Dios. Lo que pasa es que se fue deteriorando y el pecado degrada la imagen de Dios dentro nuestro. Por eso, en realidad, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que debemos ser santos como Él es santo. La Biblia, la palabra de Dios, dice en el versículo 12 que en aquellos días, en el tiempo que Dios estipuló, Él fue al monte a orar y pasó ¿cuánto orando? ¿40 qué? Pasó toda la noche orando, no pasó 40 días, sino que pasó toda la noche orando. Toda la noche oró tanto, que cuando el día empieza a fluir, Él sale de esa oración con la capacidad de poder ver con claridad. Lo que hace la oración, lo primero que tenemos que entender es que la oración nos trae claridad sobre nuestra vida y sobre nuestros pensamientos, aún sobre las cosas que vamos a hacer. Por eso hay una diferencia tan grande entre la persona que ora y la persona que no ora. Se nota claramente, se nota su vida, su reacción, su actitud. Cómo reaccionamos ante las adversidades de la vida también demuestra cuánto tiempo le dedicamos a la oración, porque la oración trae sobre nosotros esa imagen de Jesús, la imagen de Jesús perdida dentro nuestro, pero que aflora ante las circunstancias de la vida. Ahora, Jesús pasó toda la noche orando y cuando se levanta de esa oración, el día aflora y Jesús sale para buscar a sus discípulos y los escoge. Primera palabra que tenemos que aclarar, que Dios nos escoge, no por nuestras capacidades, sino porque ve en nosotros personas capaces de moldear esa imagen que un día perdimos. Fíjense que el pecado ha degradado la humanidad. ¿Usted cree que cómo se siente Dios cuando ve a los hombres matándose unos con otros? ¿Cómo se siente Dios cuando ve a un hombre violar a una chica, a un niño? ¿Cómo se siente Dios cuando ve la pedofilia, sexo con niños, cuando ve la pornografía, cuando ve la hambruna? Yo escucho a mucha gente que dice, si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Lo escuchó alguna vez? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente que se muere de hambre? ¿Por qué hay guerras?
Porque Dios al hombre le dio autoridad, le dio gobierno sobre la tierra, nos puso como corona de la creación. Pero el hombre que hizo abusó de esa autoridad, abusó. Por eso cuando un hombre que es la cabeza del hogar golpea a su mujer, eso se llama abuso de autoridad. Es abuso. Cuando una persona lastima, cuando un padre golpea y lastima a su hijo o a su hija, eso es abuso de la autoridad. Y lo que ocurrió en el mundo es que Dios dejó el mundo perfecto y lo puso en la mano de los hombres. Y los hombres abusaron de esa autoridad que Dios le dio. Se empezaron a degradar. Proverbios dice que Dios hizo al hombre perfecto. Perfecto nos hizo. Sin embargo, amamos más las miserias. La Biblia dice que Dios vino a los hombres, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y hoy por hoy se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios que no solo se complacen los hombres malos en hacer el mal, sino que se contentan con aquellos que practican el mismo mal. El homosexual con el homosexual, el ladrón con el ladrón, el estafador con el estafador. Siempre como que se conjugan y festejan su mal. Y Jesús pasó toda la noche orando para no equivocarse en apariencias. Las apariencias son las que engañan. Y Jesús oró siendo Dios. ¿Por qué? ¿A quién oraba? ¿A quién oraba? Al Padre. Pero él, siendo el Dios hecho carne, tenía una relación con el Padre. Si pudiéramos hablar sobre la necesidad de tener una conversación, de tener diálogo en las familias, podríamos aclarar muchas cosas. ¿Por qué se rompen los matrimonios? Porque no hay diálogo. Porque el hombre compite con su mujer. Veníamos hablando con mi esposa en el auto sobre el tema. Haciendo un paréntesis en mi mensaje, voy a salir un poquito y voy a salir de este sermón para meterme en otro tema y espero que no sea engorroso. Pero veníamos hablando con mi esposa y mi cuñada que venía en el auto. Y decíamos que en la antigüedad, o mejor dicho, nuestros antepasados, no mucho más atrás, sino nuestros abuelos, el concepto que era del hombre y la mujer eran totalmente distintos a lo que son ahora. Porque el hombre, el rol que cumplía el hombre era de protector y de proveedor. El hombre salía a trabajar bajo el frío, la lluvia, los granizos, el calor, aparecía en la casa, la mujer lo esperaba con una palangana de agua caliente si hacía frío, su ropa planchada, la comida lista, los hijos en la casa. Ese era el rol de proveedor del hombre, pero también de protector. El hombre era el protector, el que infundía sobre el hogar esa seguridad. Pero fueron cambiando los tiempos. Hoy por hoy nos encontramos con mujeres en el ejército, por ejemplo. Mujeres policías, ya no necesitan tanto la protección de los hombres. Ya la mujer provee por sí misma. Si el marido no le da y si la plata no alcanza, salen y trabajan y se ganan la vida y salen y buscan el mango. Entonces el hombre como que sintió que perdió su rol. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no soy más el protector, ya no soy más el proveedor. ¿Y ahora qué? Perdón esta expresión, ¿qué pito toco? ¿Qué hago ahora? Perdí mi rol. Entonces, lo que la mujer está buscando es el diálogo, el compañerismo, el compartir. ¿Están de acuerdo las mujeres? El compartir, que te escuchen, que vos puedas hablar. Entonces el hombre, cuando siente que perdió su lugar de varón, ¿qué hace? Empieza a golpear y patea y dice, ¿acaso soy el macho de la casa? ¿Por qué? Porque quiere hacer valorar que él es la autoridad. Pero si nadie nos quitó la autoridad, es que el mundo se fue degradando tanto, pero tanto, que hemos perdido la imagen de Dios. ¿Cuál es esa imagen? Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y en esa comunión que Jesús tenía con Dios, ahora vuelvo a mi mensaje, en esa comunión que tenía con Dios, en la oración, podía ver con claridad cuál iba a ser
¿Cuál iba a ser el próximo paso que iba a dar con la capacidad de no equivocarse? ¿Por qué? Porque tenía en cuenta a Dios. Y ahora vuelvo al otro paréntesis que salí. ¿Por qué a veces en la familia cometemos grandes errores? Porque no hay esa comunión entre hombre y mujer. Y no nos consultamos. Y en realidad competimos en el hogar a ver quién es más capaz, si el hombre o si la mujer. Y pelean y compiten. Pero si pudiéramos entender que somos un equipo, encontraríamos el 100% de nuestro potencial ensamblado en nuestras mujeres. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo que pasa es que a veces uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Ni se hablan en la casa. Ya no hay opiniones que valgan. Entonces, cada uno tira para un lado y el otro para el otro. Y nunca vamos a dar así el 100% de nuestro potencial. Pero si entendés que tu mujer es tu carne y ese hombre es tu carne, mujer, entre ambos, como un equipo, podrán alcanzar el 100% de su potencial y tener éxito no solamente en la familia, sino en todas las áreas de la vida que emprendas con ella en el nombre del Señor. Y Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús ahora está hablando con Dios y seguramente diría: Padre, que cuando yo salga durante el día y escoja a esos hombres, que no me equivoque. Y estoy seguro que el Señor le diría: mira, en uno solo aparentemente te vas a equivocar, pero no te vas a equivocar porque va a ser mi perfecta voluntad. Mi voluntad va a ser que ese hombre es el hijo de perdición, Judas Iscariote. Y sale Jesús y los llama a los 12. Y después que los llama, hasta le cambia el nombre. Eso es lo que produce el Señor cuando nos llama. Nos llama y te cambia el nombre. A Pedro le cambió el nombre. Le cambia el nombre. Jesús, no sé por qué siempre está cambiando nombres. Jacob le pone Israel. Siempre está cambiando nombres. Abraham, Abraham. Siempre está cambiando nombres porque en ese llamado que Él produce, hasta tu identidad cambia. Antes se llamaba Padre enaltecido y ahora era Padre de multitudes, Abraham. Mire usted, cómo Él cuando nos llama, hasta nuestro nombre nos cambia. Antes nosotros pensábamos que no valíamos nada, que éramos un don nadie, que todo nos salía mal. Cuando llega Jesús nos empezamos a valorarnos y decimos: el Señor me ama, así que como me ama me estoy empezando a valorar porque yo también me empiezo a amar. Ámese un poquito, mírese al espejo y no diga: nací para sufrir, soy horrible, feo, pata de gallo, gordo. Mírese y ámese. ¿Se ama usted? ¿Cuánto se ama? ¿Mucho? Diga: me amo mucho. Ay, pastor, suena a engreído eso, a egocéntrico. Pero la Biblia dice que nos amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús nos lleva mucho más profundo. Estos mando que os améis unos a otros como yo os he amado. Mucho más. Y ahora entonces Jesús llama a estos 12 hombres, los llama, los escoge y los pone como apóstoles. Eso es lo que produce Jesús. Cuando nos llama, te aparta y te transforma en una persona que vos nunca te imaginaste. Y entre esas personas, la Biblia lo nombra Judas Iscariote. Judas Iscariote echaba fuera demonios, sanaba enfermos, liberaba a los cautivos. Judas Iscariote era un hombre impresionante en las manos de Jesús, hasta que se halló en él maldad. Y dice la Biblia que fue el que lo traicionó. ¿Alguna vez te traicionó alguien? ¿A cuántos los traicionaron alguna vez? ¿Algún pariente, algún amigo, alguna persona que amabas? A ver, alguien, levánteme la mano. Tendría que levantar mi espalda y hasta las 2 piernas levantar así. Porque ¿quién no fue nunca traicionado? Te va a venir. ¿Por qué? Porque la traición juega un papel importante en la vida de Jesús y de sus discípulos. ¿Cómo, pastor, juega un papel importante? Es que la traición también aflora dentro tuyo el carácter de Jesús.
Si hoy por hoy nos traicionaría alguien a nosotros, si no estamos con el corazón de Jesús, lo agarramos a las trompadas, lo amasijamos, le damos con un palo, lo reventamos y decimos: cucharita, cucharón, no me junto nunca más con vos. Haríamos quizás venganza por mano propia, pero eso es no volver a tener la imagen de Jesús. ¿Y por qué Jesús lo mira a Judas y dice: lo que has de hacer, hazlo pronto? Porque él ya sabía, la traición no lo toma Jesús de antemano, porque el que ora ve mucho más allá de la acción del que te va a traicionar. En otras palabras, Jesús no le tomó por sorpresa la traición, sino que se dejó traicionar, porque en su corazón aún estaba la voluntad del Padre y la imagen de Dios que no había perdido. Estoy seguro que los discípulos habrán pensado: a este habría que matarlo, a Judas habría que matarlo. Y también quien lo traicionó fue Pedro. ¿No lo traicionó Jesús? Cuando Jesús le dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y sin embargo lo traiciona. ¿Y Jesús qué hace con Pedro? ¿Le dice algo? Absolutamente nada. El problema es de muchas personas que la traición produce en el corazón de aquellos que fueron traicionados odio y venganza. Y eso es lo que el mundo tiene. Está lleno de odio y de venganza, sed de venganza. ¿Por qué nacen las guerras? Las guerras vienen por el odio, por la venganza, por la ambición de tener un pedacito más de tierra. Ese lago me pertenece a mí, esa tierra me pertenece a mí. ¿De dónde nacen? De la maldad del hombre, de la imagen perdida que tiene el hombre y la mujer de Dios. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, se transforma el Señor en la perla del gran precio. Pasa a ser lo más importante Jesús en la vida de una persona. Pasa a ser lo más hermoso Jesús en la vida de una persona. ¿Y qué hace Jesús con la gente que va recobrando su imagen? La va poniendo en lugares de honra. En tu trabajo te va a poner en un lugar de honra. En la escuela te va a poner en un lugar de honra. En la facultad te va a poner en un lugar de honra. En tu barrio te va a poner en un lugar de honra. ¿Cómo es esto, pastor? Claro, cambia el drogadicto, el que siempre te robó, el que siempre te infundió temor, cambia, y todo el barrio dice: ¡qué bárbaro! Cambió Pirulo. Míralo vos, lo que era este tipo antes, no sabe lo que era. Mira qué bárbaro, ¿dónde va? Todo el barrio se revoluciona. La gente, las madres que tienen sus hijos en las drogas comienzan a hablar con él para que él hable con sus hijos, porque los empieza a poner en lugares de honra. Queridos hermanos, la imagen de Jesús en la vida de muchas personas está devastada en el suelo. Pero cuando Jesús toma esa vida, la pone en el lugar que debe ser, en la cabeza, porque nosotros somos la corona de la creación de Dios. La corona de la creación de Dios somos nosotros. Aleluya. Jesús no solamente los levantó, los sanó, los llamó, les cambió el nombre, sino que fue con ellos y hasta se detenía el Señor para hablar con algunos. Versículo 17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Jesús, ¿qué hizo? Descendió con ellos. Cuando Jesús te llama, nunca más te va a dejar solo. Siempre vas a andar con Jesús. Y donde vos vayas, Él va a ir con vos, abriéndote camino. Donde vos entres, Él va a entrar con vos. Lo que vos no veas, Él te lo va a mostrar. Tus manos serán sus manos, tu boca será su boca, tu corazón será su corazón, tu deseo será su deseo. ¿No es esto maravilloso? Jamás te dejará, jamás te va a desamparar el Señor. Aleluya. Y dice la Escritura que, terminando, dice que Jesús empezaba a enseñarle a sus discípulos con sus actos. No le podemos enseñar a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. No le podemos decir a nuestros hijos: sean buena gente, buena persona, y yo soy un sinvergüenza. No puedo.
Porque mis hechos hablan mucho más fuerte que mis palabras. Yo no puedo decirle a mi hijo, no le pegues a tu hermana cuando me ve pegarle a mi esposa. Yo no le puedo decir a mi hijo, no robes cuando me ve que yo robo. Porque de una u otra manera las cosas se demuestran en la vida cotidiana, en las presiones de la vida. Por eso nunca jamás le enseñes a tus hijos que la muerte es la salida. Hay muchos padres que piensan que la muerte es la salida, entonces se quitan la vida. Dicen, ¿para qué vivir? Entonces se dejan morir. Lo que vos estás haciendo lo van a heredar tus hijos. ¿Por qué? Porque vos le dejaste esa herencia. La herencia es, cuando la vida te supere, matate. Esa es su herencia. Esa es la herencia de sus hijos. Pero cuando sus hijos ven que usted la pelea, que usted la lucha, que usted emprende, que usted se cae pero se vuelve a levantar, que lo ve a usted como un guerrero, lo ve machucado, golpeado por la vida, lo ve que lo traicionan, pero usted sigue siendo un hombre de bien y no odia, no tiene rencor, sus hijos llevarán esa marca, ese sello en sus corazones. Y cuando usted falte de esta tierra, si Cristo no viene antes, y yo falte de esta tierra, si Cristo no viene antes, la herencia de nuestros hijos será: mi padre nunca se abandonó, mi padre nunca se tiró depresivo en la cama, mi padre nunca dijo que se iba a quitar la vida, mi padre siempre dijo que había una salida y que habían puertas abiertas. Ese es el camino que yo quiero, esa es la herencia que yo quiero. ¡Aleluya! Esa es mi herencia. ¿Y qué hacía Jesús? Les mostraba a sus discípulos cómo hacerlo. Echando fuera demonios, sanando enfermos, liberando cautivos. Esa es la herencia que les dejó. Esa es su herencia. Cuenta la Biblia, y toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. El amor es mucho más fuerte que el odio. El amor es mucho más fuerte que el odio. La misericordia es mucho más alta que la venganza. Jesús les enseñaba a sus discípulos a hacer bien. A hacer bien. ¿Cómo logró Jesús formar a esos hombres con su corazón? Demostrándoles en la vida cotidiana. 3 años compartió con ellos, 3 años vivió con ellos. ¿Cuánto le hubiera gustado vivir 3 años con Jesús? ¿Le hubiera gustado dormir en cualquier lado? Claro, voy con Jesús. Ahí voy con Jesús. Sin embargo, queridos hermanos, a Jesús lo tenemos nosotros más que 3 años, todos los días de nuestra vida. 21 años hace que está Jesús conmigo. Le gané a los discípulos, tuvieron 3. Todos los días está Jesús con nosotros. Y todos los días tenemos la posibilidad de demostrar que el amor es más fuerte. Demostrar que en Él podemos hacer proezas. Cuando entre a su casa y vea a su mujer, no la vea como su competidora. Véala como su ayuda idónea, capaz de llevarte al 100% de tu potencial. Cuando salgas a tomar decisiones, orá como Jesús. No tomes decisiones a la ligera. No hagas locuras. Porque después que tomamos decisiones y nos va mal, decimos, Dios, ¿por qué? Y Dios dice, porque nunca me buscaste. Porque haces las cosas a tu manera, a tu forma. Cuando haya personas que te traicionen, recordá que Jesús también fue traicionado. Pero que su corazón no cambió. Su corazón no cambió. La vez pasada vino, hace unos meses atrás largos, vino una persona y me hizo una jugarreta media extraña. Era un hijo espiritual mío, un hijo que yo había engendrado. Le había dado todo, le había dado mi tiempo, le había dado oportunidades, le di posibilidades que estoy seguro que nunca nadie le daría. Es más, hasta los pastores que están a mi alrededor me dijeron, Alberto, no es bueno. Pero yo, a veces mi corazón, dice mi esposa, que yo soy como pan triste.
Digo, dale oportunidad. Todos nos podemos equivocar en la vida. Y le di oportunidad. Algunos líderes que están muy cerca mío saben de quién estoy hablando. Y le di oportunidad. Un buen día se le cruzó la chaveta y quiso hacer la suya. Hace un año, 2 años fuimos. Yo fui allá, más o menos. Fui a la reunión y casi ni la hora este hijo que yo había formado. Entonces le di libertad. Dije, sabés que cuando vos quieras volver, yo siempre voy a estar dispuesto para ayudarte, como en el primer día. Y salimos de ahí. Y algunos pastores me decían, sacado esto, le hubiera sacado lo otro. Otro abogado dice, hubiéramos hecho esto, le hubiéramos hecho lo otro. Digo, no le vamos a hacer nada. Porque al fin y al cabo, yo no vine al mundo con nada. Y como no vine al mundo con nada, si hoy me toca perder, pierdo para poder ganar. Pero que ni un alma Dios me reclame a mí por mis malas actitudes. Mire qué cosa loca, ¿no? Y el diablo golpeaba mi corazón. Sacale esto, hacele aquello. Déjalo. ¿Qué haría Jesús? Creo que Jesús haría lo mismo. Cuando los misma gente que Él sanó, los leprosos que sanó, los ciegos que sanó, los sordos que sanó, los cautivos por el diablo que liberó, estaban todos al pie de la cruz diciendo, crucifíquenle, muera. Y Jesús desde la cruz con sus brazos abiertos, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, pero Él era Jesús. ¿Y usted y yo qué somos? No somos Jesús, pero somos cristianos. Y cristiano significa pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Yo quiero ser como Él. No quiero ser puesto en... Siempre digo lo mismo, es mejor estar del lado del estafado y no del estafador. Es mejor estar del lado del golpeado y no del que lastima. Es mejor estar de ese lado, porque jamás tendrás que agachar tu cabeza, siempre tendrás tu cabeza en alto. El que es sinvergüenza siempre tendrá que agachar su cabeza. Y yo quiero estar del lado de los que levantan su cabeza y que no la bajan. Queridos hermanos, Jesús cuando nos llamó a nosotros, también oró al Padre. Y desde el corazón de Dios nos escogió, porque algo vio en nosotros que seguramente iba a formar en nosotros esa imagen que un día perdimos por medio de nuestros antepasados. Yo quiero tener la imagen de Jesús y usted, todos tenemos que recuperar esa imagen de Jesús. Esa imagen la tenemos que recuperar. Termino diciendo lo que el apóstol dice: el que robaba, no robe más. El que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. Vamos a ser distintos. Si el vecino me deja la basura en la puerta de mi casa, iré y la levantaré todos los días. Si el perro me hace sus necesidades en mi vereda, ¿qué hacemos? Levantamos la basura. Si el enemigo te quiere hacer caer, vas a hacer una vuelta, me acuerdo, había un muchacho que era nuevo, este era nuevo. Había ido a comprar unos, en la iglesia donde pastoreaban los pastores Almaraz, había ido a comprar una carpintería. Y resulta que no sé si salía 190 pesos y el muchacho le dio 100. ¿Sí? Y hubo una confusión de plata, el otro pensó que le había dado 200 y encima le devolvió 10. Entonces vino y dijo: ¡qué bendición! El Señor me bendijo, me salió 90 pesos. ¿Cuánto salía? 190 pesos. Y me contó. Y yo le dije: vos sos un sinvergüenza, vos le robaste a ese hombre. No, pero fue una bendición, si él no se dio cuenta. Siempre va a haber oportunidades donde tu integridad va a ser puesta a prueba y vos la podés cambiar
por nada o por mucho. Pero la integridad en el Señor no se cambia, no se vende. Estamos dispuestos a permanecer porque Él, cuando nos llamó con un propósito eterno. Y ese propósito es que nosotros seamos sus discípulos y que llevemos su palabra a las naciones y que el mundo lo conozca a Él a través de nuestra vida, no a través de lo que hablamos solamente, porque lo que hablamos puede ser muy bonito, sino en lo que vivimos relacionado con lo que hablamos. Si yo hablo muy lindo pero soy un sinvergüenza, ¿de qué me vale? A la larga o a la corta, la gente se dará cuenta de quién soy. Es que lo que hablo tiene que estar relacionado con lo que hago. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con esos 12 hombres. Llamó a esos hombres, les cambió su nombre y les enseñó cómo vivir. Gracias a Dios que todos hoy nosotros los que estamos acá queremos ser cambiados por Él y queremos vivir lo que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.